La Voz del Derecho presenta Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad. Cordialísimo saludo para todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho. Esta es una presentación más de Debates Constitucionales. Hoy con un tema de la mayor trascendencia para todos los colombianos, el de los derechos. ¿Cómo están siendo tratados los derechos en Colombia? No solamente los derechos fundamentales, también los derechos colectivos, los derechos relacionados con el ambiente, los derechos referentes a la protesta social. Bueno, tantos asuntos que hoy son materia de debate. Y justamente en estos días se han producido circunstancias verdaderamente complejas en cuanto a algunos de esos derechos. Nos acompañan la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, politóloga. Doctora Dione Alexandra, bienvenida a La Voz del Derecho. Muchas gracias, querido doctor José Gregorio, a mis compañeros de mesa de análisis y desde luego a todos nuestros queridos oyentes que cada día se suman y que siguen compartiendo y nos siguen con tanta alegría en estos magníficos programas de La Voz del Derecho. El doctor Germán Perea, profesor de Derecho Penal, un penalista consumado y hoy por hoy en la Universidad Militar y en otras instituciones, en la Universidad Libre tal vez. Sí, señor, en la Universidad Libre también, al igual que en la Universidad de Medellín. Me complace mucho saludar al doctor José Gregorio y a todos los compañeros del equipo de la mesa de trabajo, al igual que todos los radioyentes de La Voz del Derecho, porque gracias a usted y a este gran programa tenemos la oportunidad de discernir de manera académica los problemas de carácter jurídico que se tornan diariamente en nuestro país. Y con la suficiente calma, la suficiente tranquilidad para que no estemos afanados con la parte comercial, ¿no? Es la ventaja que tienen en nuestras instituciones aquí en La Voz del Derecho. El doctor Luis Alfonso Fajardo, investigador, también profesor universitario, ustedes lo conocen porque dirige el programa de Derechos Humanos de La Voz del Derecho y como hoy vamos a hablar justamente sobre los derechos, aquí está el doctor Luis Alfonso Fajardo. Bienvenido, doctor Luis Alfonso. Doctor José Gregorio, queridos colegas, muchas gracias por la invitación. Desde luego, seguir siempre apoyando La Voz del Derecho porque creo que los debates tienen cada vez más audiencia y están generando una opinión de que es posible hacer radio especializada en derecho con unas condiciones de calidad como lo hemos venido haciendo en estos años. En libertad, con el debido respeto por las ideas ajenas, pero en total libertad. Si algo no hay aquí en La Voz del Derecho es censura. Muy bien. Doctor Luis Alfonso, doctora Dione, doctor Germán, el tema de los derechos está hoy por hoy en boca de todo el mundo porque hemos visto cierta tendencia a restringir los derechos. Aquí hacíamos alusión en La Voz del Derecho hace quizá 2 meses, 3 meses, a una tesis del ministro actual de la Defensa. Eso lo anunció desde antes de la posesión. Hay que restringir la protesta social. Y decíamos, si la normativa constitucional está garantizando la protesta social, está garantizando la libertad de reunión y tiene como único límite que esa protesta, que la reunión de cualquier parte del pueblo sea pacífica, porque eso sí tiene que ser pacífica, no puede ser violenta. Eso no requiere más reglamentación, decíamos aquí en La Voz del Derecho, pero quiero escucharlos a ustedes, doctora Dione Alexandra, las damas primero. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Pues efectivamente, como usted señala, recientemente, el 28 de septiembre de este año, el país asistió con asombro a una golpiza desproporcionada y brutal que ejercen desafortunadamente 7 policiales, un intendente y 6 auxiliares de policía, a un grupo de jóvenes, de 20 jóvenes del Centro Redentor. Bueno, pero entonces eso es relacionado con
la integridad personal, Así es, ¿no es cierto? así Con la es. integridad personal de personas, perdónenme la redundancia, pero es así, que fueron maltratados, ¿no? Así es. Lo de la protesta social tiene que ver con las marchas estudiantiles a propósito de la financiación de la educación pública. Y quizá tenemos algunos otros elementos relacionados con derechos en cuanto a participación de la comunidad en las decisiones que la afectan, y esto a propósito de un reciente fallo de la Corte Constitucional. Vamos a comenzar entonces ese tema. con la integridad personal, y después poco a poco nos vamos Muy bien. aproximando a los otros derechos. La integridad personal, los maltratos a estas personas. Sí, y justamente lo que les comentaba tiene que ver con 77 intentos reiterados de evasión que ha tenido este centro de reclusión y 20 motines que se han presentado en lo que va corrido este año, lo cual nos está evidenciando que estos jóvenes, si bien están recluidos en este centro especial, Centro Redentor, bajo el sistema de responsabilidad penal adolescente del que nos habla el Código de Infancia y Adolescencia, no se están sintiendo verdaderamente a gusto en el centro de reclusión. Y ¿Quién regenta el centro? ¿Quién regenta? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de unos operadores particulares. Son 3 operadores los que manejan el centro, pero la responsabilidad titular, doctor José Gregorio, la lleva el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque él es el garante de los derechos de los niños y las niñas. Y lo primero que tenemos que decir a nuestros oyentes es que niños y niñas son considerados hasta los 18 años. Quizá Claro. a veces tenemos una lectura de nuestros niños hasta los 14 o hasta los 12 años. No, realmente según UNICEF, que es el órgano acreditado de Naciones Unidas, la niñez va hasta los 18 años. Si hay una responsabilidad de delitos cometidos entre los 14 y los 18 años, el Código de Infancia y Adolescencia estipula que hay diferentes maneras de sancionar, de castigar, con unas finalidades pedagógicas, con unas finalidades reparadoras, con una finalidad de resocialización a estos niños y niñas. Y sobre eso quiero llamar especial atención. ¿Por qué los niños y niñas terminan en un centro de reclusión como estos, en estas circunstancias de vida? Bueno, creo que algunas pistas nos las dan los familiares de los jóvenes que fueron víctimas de este maltrato, de esta tortura, porque Que fue una tortura. el país miró eso Sí. muy preocupado Por porque supuesto. en realidad los videos que se presentaron públicamente muestran algo que uno pensaría que se pudo dar en la época de Pinochet en Chile, Correcto. pero aquí en Colombia no. Sí. Se está hablando en la época del doctor Duque, aquí en Colombia. ¿En la época qué? Del presidente Duque. Sí, entonces Estamos en otra exactamente. época. Claro, y a todas luces pues es un acto inconstitucional en la medida en que nuestro artículo 12 de la Constitución prohíbe las torturas, tratos inhumanos, crueles o degradantes. Pero en claro. el caso de los niños y las niñas es muy complejo. ¿Por qué razón? Porque justamente el sistema penal para esta población adolescente, pues tiene unas connotaciones, ¿verdad?, que buscan que esos niños y niñas sean resocializados y sean acogidos por una sociedad. Y mencionaba esto porque cuando ocurre la situación, entrevistan a los familiares de los niños. Y los familiares de los niños comentan que estos niños vienen de hogares disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, el niño que aparece en el video, que está siendo maltratado y que le dicen que si no entiende el concepto de boca abajo, el niño que se queja del dolor, sí. Este niño pertenece a un hogar en donde, por ejemplo, su madre está recluida en el Buen Pastor. Su padre es una ilusión, es una ficción, no existe en el seno del hogar. Y esto lo afirma la tía del niño. Y le preguntan a la tía, bueno, ¿y usted cómo vio esto? Entonces la tía, que es una persona totalmente normal, un ciudadano cotidiano, dice, pese a que sé que mi sobrino no es fácil, creo que esto fue excesivo. No es una persona que conozca las normas, como mis doctores que me acompañan aquí. Entonces, con esto, para pasar a escuchar los comentarios de mis compañeros. Aquí tenemos una situación muy grave y es que estos centros de reclusión están prácticamente al garete. Cuando la directora del ICBF dice, creo que sueño con que este centro sea cerrado,
Pienso que estos niños que vamos a hacer reformas al Código de Infancia y Adolescencia para que podamos llevar a estos jóvenes a los centros donde tienen a los adultos. Creo que estamos equivocándonos garrafalmente, doctor José Gregorio. De acuerdo. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es observar cuál es la distancia que existe entre lo que nos dice la norma y lo que en efecto está pasando. Las condiciones de higiene, de salubridad, de salud pública que existen en los centros son sumamente graves. Un estudio reciente nos indicaba que normalmente están por encima de 60 cupos, ¿cierto? La capacidad, es decir, que están en hacinamiento crítico, lo mismo que pasa con las cárceles para adultos. Exactamente tenemos la misma situación. Y aquí la norma es muy clara, nos dice, mire, en estos centros los niños y niñas tienen que ser protegidos, su proceso educativo no puede ser interrumpido, no deben ser separados de los padres en el sentido de deben estar más o menos en el mismo territorio para que los padres los puedan visitar. Y en todo caso, estos jóvenes entran en un proceso de reparación del daño causado. Incluso la norma nos habla de trabajo comunitario, cómo yo presto trabajo a la sociedad para resarcir esta situación. El padre Nicoló, que fue tan importante, Javier de Nicoló, que realmente invirtió buena parte de su vida para hacer caer en cuenta de esa necesidad de integrar, de incluir a esa población joven. Y por eso hoy tenemos instituciones tan importantes como el IDIPRON en Bogotá, el trabajo de cuidado de los espacios públicos, de los monumentos, cuando vienen las barras bravas y dañan las paredes y los monumentos públicos, muchos son limpiados por jóvenes que en su momento fueron jóvenes con consumo problemático de sustancias psicoactivas y fueron recuperados en centros que son exitosos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es buscar la manera realmente de fortalecer nuestro aparato de justicia, entendiendo que esto tiene un criterio de atención diferencial. Los niños y las niñas revisten una atención muy diferente a la que pueden revestir los adultos que están en situaciones como estas de carácter conflictivo. Doctor Luis Alfonso Fajardo, ¿usted cómo ve esa situación desde una perspectiva de derechos humanos? No solamente el derecho a la integridad personal, que fue violado evidentemente por parte de los agentes de policía que participaron allí, sino desde el punto de vista que señala la doctora Dione, que es el de un trato especial que nuestro sistema jurídico y el derecho internacional contemplan para quienes no alcanzan la edad de 18 años. Y si el Instituto de Bienestar Familiar, responsable de la institución respectiva, está verdaderamente cumpliendo con los propósitos para los cuales fue ideada la institución. Doctor Luis Alfonso. Muchas gracias, doctor José Gregorio, doctora Dione, doctor. Mire, doctor Perea. Doctor Perea, lo conozco ya hace tiempo, doctor Perea. El tema creo que es más estructural. Yo tuve la fortuna hace unos 7 años de hacer una consultoría con una entidad internacional, con la OIM, sobre el tema de pandillas a nivel nacional. Ese tema está publicado en un texto que llama Las pandillas en Colombia, donde tuvimos que visitar con el doctor Enrique Reut, el investigador que en ese momento está en Estados Unidos, trabajando con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en temas de pandillas en el continente. Visitamos más o menos 12 centros de tratamiento e internamiento de jóvenes. Y en esa época, doctor José Gregorio, nos pudimos dar cuenta de la crueldad con que estos sitios tratan a los jóvenes. En Villavicencio, le cuento 2 cosas, las niñas que estaban ahí, niñas, nos mostraban que habían sido amarradas, que habían sido retenidas, amarradas, y en lugares de aislamiento, cuando cometían alguna falta, las aislaban como si fuera una prisión de adultos, y nos mostraban que en determinado momento, que para que se estuvieran quietas, las amarraban y las colocaban en la reja. Lo que está expresamente prohibido por el Código de Infancia y Adolescencia. Dice, no podrán ser aislados. Exactamente. En Cali tuvimos situaciones muy parecidas, denuncias incluso, doctor José Gregorio, en esa época que se hicieron en su momento, de que incluso habían prácticas poco éticas por parte de las personas que estaban encargados
privados de la custodia. Y no sé si esto fue en Quibdó, que nos comentaban que muchas veces era la misma policía la que hacía la salvaguarda y el cuidado interno de los centros, lo cual también está prohibido, claro. Entonces, doctor José Gregorio, este tema nos sirve para analizar el tema estructural de quién está administrando a nivel nacional los sitios de reclusión de menores, porque es un tema de las convocatorias que se hacen públicas, tienen 3 o 4 dueños a nivel nacional. Es decir, no hay una transparencia que permita evidenciar que hay muchas más oferentes que van a permitir hacer un trabajo. Eso es el primer tema, es la falta de vigilancia y control por parte del bienestar familiar de la cotidianidad de estos sitios. En segundo lugar, doctor, es el tema de la tortura. Yo justamente traje aquí, siempre les trato de recordar que Colombia ratificó hace muchísimo tiempo la Convención Internacional contra la Tortura de las Naciones Unidas, que además es de tortura, penas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. O sea, no solamente la tortura, porque claro, hemos tenido... y es que está el artículo 12 de la Constitución. Porque es que cuando uno habla con un fiscal, dice, no, eso no es tortura, sino es un trato cruel, inhumano y degradante. Y resulta que Colombia tiene la obligación internacional frente a todas esas formas, porque todas van contra la dignidad de la persona humana, que es un principio fundamental, tutelar de nuestro sistema jurídico. Entonces, cualquiera de estas formas, no importa si uno la va a catalogar explícitamente de tortura, de trato inhumano, de trato cruel, de trato degradante, Colombia tiene que luchar contra todo eso y las autoridades tienen que restringirse en cuanto al uso de la fuerza o de cualquiera de las formas que puedan ser utilizadas para cercenar esos derechos. Pero, doctor Luis Alfonso, yo quiero escuchar a ese propósito todo lo que usted nos va a exponer sobre la tortura, pero salgamos del tema control inicialmente, para que lo dejemos ya finiquitado, y quisiera escuchar la voz de un penalista a ese respecto. Le quiero preguntar al doctor Germán Perea, ¿qué sentido tiene que se distinga respecto a la reclusión entre los mayores y los menores, si al fin y al cabo van a ser tratados de la misma manera o quizá peor en algunos casos? A ver, doctor José Gregorio, yo considero que en Colombia tenemos un problema absolutamente delicado frente al momento que estamos viviendo actualmente, y es de un país absolutamente descuadernado. Y es descuadernado no solamente en la convocatoria que usted nos hace el día de hoy frente al tema de los derechos, porque es que todo el mundo está creyendo que el derecho es el suyo y no el del semejante. Claro. Entonces la gente piensa que todos tenemos derecho, pero no tenemos un código de obligaciones y un código de deberes, sino simplemente y llanamente un código de derechos. Uh-huh. Y eso está mal entendido. ¿Por qué? Porque es que si existen normativamente, desde el punto de vista sustancial, las normas que rigen desde el punto de vista del ámbito penal, no solamente a los menores, sino a los mayores, hay que distinguir claramente que existen también normas de título preventivo y de título represivo que deben ejercerse al interior de los centros de reclusión, llámese menores o mayores. No entiendo por qué. Pero ¿hasta dónde pueden llegar? Claro, y tienen una limitante. Entonces no entiendo por qué. Entramos en el tema que después hablaremos con el doctor Luis Alfonso. Exacto, pero no entiendo por qué, y lo digo con mucho respeto por las instituciones, inclusive por la Policía Nacional, pero es que ahora todo el Estado se lo entregó a la Policía Nacional. Entonces la Policía Nacional tiene la DIAN, tiene la Polfa, tiene el tránsito, tiene las cárceles, tiene absolutamente todo, y eso es absolutamente delicadísimo, porque es que se está generando también un exceso de abusos por parte de la fuerza pública, en el entendido que creen que ya son los dueños del Estado y que pueden ejercer sus derechos, inclusive maltratando y vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Me parece que lo que sucedió en el centro de reclusión de menores del Redentor es absolutamente gravísimo. Es un tema, pero absolutamente desbordante, de la violación de los derechos fundamentales por parte de la fuerza pública, que no debiera suceder en un país como un Estado social y democrático de derecho que es Colombia, porque es absolutamente gravísimo precisamente el desmán que se está generando por parte de la fuerza pública. Y eso tiene que llegar a los altos tribunales y a unas condenas ejemplarizantes donde eso no vuelva a suceder. Pero también hay que mirar, doctor, desde el punto de vista preventivo, qué está pasando con los menores infractores de la ley penal. Era lo que decía la doctora Dione. Y cómo están siendo tratados
por la institución. Claro, primero eso y segundo ¿por los qué están controles? descontentos? Claro. Porque lo que entiendo Claro. es que ellos querían escapar, querían... Así es. Era un intento de fuga, doctor Hubo un José intento Gregorio. de fuga. Pero era, y es reiterado, entonces, ha ocurrido 77 veces. Todo el tiempo ocurre en estos Es que el sitios tema fugas. es que Todo no el se tiempo. está generando precisamente lo que establece la ley, que son los procedimientos de protección y de prevención a la continuación de la actividad delictiva. Así es. Entonces estos muchachos, pues como son muchachos finalmente que no están formados bajo un precepto de valores, creen que el deber ser es seguir delinquiendo. Y eso genera también que el Estado tiene que tener unas políticas de prevención, lo que se llama prevención general y prevención especial. Allá y en las cárceles. Claro, antes de cometer el delito y al interior Claro. del centro de reclusión para volver a reincorporar y a resocializar a Que esa persona Claro. y devolverla Claro. al seno de la es sociedad. que la pena no es solamente para castigar. No. Tiene que Tenemos haber el un concepto post. de la resocialización. Un post. La resocialización. Ex post. Y aquí en Colombia, perdónenme doctor, y con el respeto de la mesa, no tenemos casi políticas de resocialización y de hecho tenemos un problema que es el problema delicadísimo que surge en Colombia, que es el problema de política criminal. No existe No hay política no hay criminal. política criminal. Eso lo hemos dicho aquí varias Es veces. absolutamente No hay delicado. una política criminal. Sí. Doctora Dione. Doctor José Gregorio, sobre lo que está planteando el doctor Germán Perea. La ley 1098 del 2016, Código de Infancia y Adolescencia, quiero leerles textualmente para ver qué tan lejos estamos de la norma y qué tenemos que hacer para ceñirnos a lo que somos. Porque La ley somos 1098 del 16, 1098 ¿no? Del 2016, sí señor. Tenemos que ser un Estado social y democrático de derecho. Entonces dice así, artículo 90, obligación en formación y capacitación. La Dirección General de la Policía, en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creará e integrará en el programa académico de las escuelas de formación de la policía, formación y capacitación en derechos de infancia y adolescencia, desarrollo integral, desarrollo infantil, normas y procedimientos de atención y protección integral de niños y adolescentes. Artículo 92. Deberá tener estudios profesionales en áreas de ciencias humanas y sociales, formación en derechos humanos, legislación de infancia y adolescencia, procedimientos de atención y protección integral de niños y adolescentes. Y no termina ahí, el artículo 94 dice expresamente, prohibiciones especiales. Se prohíbe la utilización de cualquier medio que atente contra su dignidad, uso de armas para impedir o conjurar la evasión del niño, niña o adolescente que es conducido ante autoridad competente. Y esto, además, es una causal de mala conducta. O sea, estamos muy lejos de lo que la norma nos está planteando. Estamos ¿Sí? violando la norma. La norma no lo dice. Para decirlo, Claro. la norma está siendo violada. Está siendo violada, doctor Claramente. José Gregorio. Ahora, se sabe que no toda la policía puede asumir los temas, que existe una policía de infancia y Especializada. adolescencia especializada, que entre otras cosas el Código de Infancia dice, no podrá ser utilizada para otros menesteres. Claro. Tiene que cumplir su misionalidad, su función exclusiva. Y resulta que aquí estamos frente a una situación, cuando uno ve esto, uno se ubica más o menos como en las épocas de la Edad Media, donde era legitimado castigar a cualquiera, que los niños y las niñas eran reducidos, eran considerados menores de edad en el sentido literal. ¿Sí? Es un ser que tiene una minusvalía y entonces, por lo tanto, todos sus derechos son abrogados, son tomados por la autoridad, son tomados por el adulto. Y realmente aquí no estamos justificando, porque dos de esos jóvenes apuñalearon a dos policías, desafortunadamente es grave. Pero atención, existe en esto, y por eso es tan importante sujetarnos a las normas y a los principios de racionalidad y a los conceptos de civilización humana. ¿Quién es el adulto ahí? ¿Quién es el que está convocado a ser el garante de los derechos? ¿Quién es el representante de la ley frente a esos niños? Entonces, ¿yo me tengo que igualar? Perdón. O sea, aquí, ahora, yo me pregunto, lo que dice el doctor José Gregorio me parece sabio. ¿Qué estaban haciendo los operadores del ICBF mientras pasaba esto? Claro. ¿Qué estaban haciendo? O sea, ¿dónde Y estaban? otra cosa, ¿quién es el encargado de la vigilancia? El ICBF, doctor sí, José Gregorio. pero hay unos guardias. Sí, hay un personal de- hay un ellos son personal de guardia. designados por el instituto. Sí, no, por el operador. O por el IMPEC. ¿O por quién? Por el operador. El operador lo que hace es que solicita el apoyo específicamente a Policía de Infancia y Adolescencia. Ajá. Ese es el canal que el código nos señala, ¿sí? En este caso, al parecer, ellos lo que hicieron fue, ante la desesperación de la evasión de los muchachos, llaman a policía, mandan cualquier
agente policial que no tiene la formación. No especializado en el asunto. Exacto. Un policía común y corriente que no tiene ni idea de estas normas. De estas normas. Sin embargo, no tiene ni idea. Sin embargo, doctor José Gregorio, vale anotar, la Policía Nacional, y aquí también quiero referirme a nuestras normativas, porque es que eso es lo bonito de nuestros programas de debates constitucionales. Que hay que ver todos los elementos. No podemos entender esto desde la sensibilidad o la subjetividad. ¿Qué dice la Ley 1801 del 2016, Código precisamente de Policía, Código de Policía y Convivencia? Dice así: ¿cuáles son los deberes de las autoridades de policía? Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establece la Constitución política, las leyes y, como decía hace un rato el doctor Fajardo, los tratados y convenios internacionales. Prevenir situaciones y comportamientos que pongan en riesgo la convivencia. O sea, ante todo, la policía tiene un carácter preventivo. Evitar al máximo el uso de la fuerza y, de no ser posible, limitarla al mínimo necesario. Pero es que aquí hubo un exceso brutal, o sea, los muchachos se notaba en el video, Pero es que, doctora, se notaba en el video las laceraciones de todos los muchachos en la espalda. Se nos ha vuelto una costumbre, y usted lo acaba de decir, es la Ley 1801. Sí. Pero se nos ha generado claramente que es que en la gran mayoría de casos la policía ya no se ha vuelto preventiva, sino represiva. Sí. Y eso lo ve uno en el común de la sociedad, cuando el policía se le acerca y le va pidiendo los papeles de manera agresiva. No es una persona que lo haga de manera decente, de manera cortés, de manera respetuosa, sino ya de manera agresiva, y va vulnerando de hecho derechos fundamentales. No quiere decir que sea la generalidad, pero lo vemos a diario. Entonces, es un tema que es de volver, y lo dice la norma también, de volver a generar esos procesos de educación, de reeducación del ser humano. Urgente. Porque es que aquí, desde los colegios, si nosotros miramos, abolimos la urbanidad, abolimos las clases de democracia, abolimos las clases de derecho, acabamos con todas las tendencias que generaban el respeto a los valores y a la educación. Entonces, un estudiante sale de un colegio formado académicamente, pero sin valores. Así es. Y si esos valores no vienen tampoco desde la casa, pues tenemos una familia absolutamente descontextualizada. Sí, yo creo que hay dos temas absolutamente disfuncionales. Hay dos temas ahí que hay un primer tema para terminar la idea de mi primera intervención. Una de las cosas que nosotros concluimos de ese estudio de la OIM es que justamente no se le está capacitando, no hay ninguna capacitación para que ese niño, ese menor infractor salga a la sociedad con competencias que le permita, competencias laborales, competencias éticas. A ellos les dan unos talleres que incluso en las entrevistas, que tenemos muchas entrevistas con los niños, nos decían, miren, nos ponen a hacer unos talleres de repujado, nos ponen a hacer unos talleres de hacer flores, nos ponen a hacer unos talleres de cerámica, y yo no voy a repetir las palabras que ellos decían, pero ¿para qué nos sirve a nosotros eso? Nosotros no nos sirve para nada. O sea, ellos salen a la calle nuevamente a buscar a su bandola, a su pandilla, que es la que le va a permitir tener un medio de vida, pero no son esas formas de educación. Ese es un tema central. No hay un post. El niño no tiene ninguna posibilidad que al salir de este sitio no tiene la posibilidad del post, que haya una resocialización en términos reales de una oferta. No existe una oferta. Ese es el primer. Y el segundo tema que concluimos nosotros en este espacio, que era lo más lamentable y fue el tema central de la investigación, es que no solamente no hay una apropiación de competencias para enfrentar la vida, sino que en esos sitios se encontraban estupefacientes, se encontraban armas, se encontraban problemas entre los mismos chicos y chicas de abuso sexual. Es decir, que en vez de tener una disposición social para enfrentar de manera ética su reinserción, si lo queremos llamar, a la sociedad, muchas veces los chicos de esto eran solamente consumidores, y para mí el tema del debate del consumo es un tema complicado. El tema del consumo, y luego salía la persona con competencias delincuenciales, que una niña de 13 años me decía, una niña de 13 años me decía que había estado 3 veces y llevaba 3 homicidios. 3 homicidios. A ver, doctor. Entonces uno plantea que el objetivo en el que está la norma es solamente recluirlos, pero el tema de la resocialización, si no existen adultos, creo que ese es un tema central. Si queremos evitar la reincidencia de estos chicos y que vuelvan permanentemente a estos lugares, creo que el Estado tiene toda la posibilidad del mundo de ofrecerle unas competencias a estos muchachos para que no reincidan, y si no, ese problema va a ser un motor permanente de nuevos delitos. Yo quiero Pero referirme... fíjense ustedes que, doctor Perea, en algo característico, tanto estos centros de reclusión para menores, entonces,
como las cárceles colombianas se convierten, en vez de lugares propicios para la resocialización, para la recuperación de unas personas y que puedan volver a la sociedad, pues eso es algo imposible, se convierten en centros de perfeccionamiento en el crimen. Y con todo, igualito que sucede, por ejemplo, en La Picota, en un centro, en el centro de Cali, era el esquema del jefe de patio, del gamonal, del cacique, del pluma, que todos los chicos tenían que marcharle para cosas totalmente legales, los dineros que le daban su familia, es decir, el mismo esquema y hay que corrupción funciona interna. Totalmente. Ese es un tema central. Yo quiero tocar este tema porque me causa estupor lo que están hablando ustedes y me parece que esto es absolutamente grave. Y si el doctor Fajardo hace relación a ello, analizando el tema contextualmente desde el punto de vista jurídico, fíjense que es un problema de física política criminal del Estado. Esta es una falencia política criminal del Estado, porque usted lo acaba de decir, doctor, y con una aseveración absolutamente sabia, y es que los centros de reclusión y las cárceles como tal, como penitenciarias en Colombia, se han vuelto unas escuelas de formación del crimen. Yo cómo pretendo revolver un muchacho que entró por consumo o de pronto por microtráfico y lo que requiere es tratamiento terapéutico y no penitenciario, porque es un tema de salud pública, porque está enfermo. Y eso lo dice la Constitución. No requiere tratamiento penitenciario y lo va a revolver con el que lleva 7 homicidios. Pues el que lleva 7 homicidios ya está haciendo una carrera delictiva que su proceso de resocialización implica un procedimiento más eficaz, más de intervención del Estado para volverlo a reincorporar a la sociedad. Y voy y lo revuelvo y ese termina siendo el pluma del patio, donde lo que va a generar al resto del patio es el incremento de la educación en la actividad delictiva. Y de ahí generamos desde los mismos centros de reclusión el incremento de la extorsión, el incremento del secuestro, el incremento del microtráfico, el incremento del problema del narcotráfico, el incremento de muchas actividades de tipo delictivo. Si nosotros miramos actualmente desde dónde es que se extorsiona, desde dónde es que nace el tío, desde dónde es que nace la extorsión todos los días a los teléfonos, desde dónde es que nace la estafa desde el punto de vista telefónico, desde los centros de reclusión, porque ellos intentan desde allá también generar un medio de sostenimiento, no solamente para ellos, sino para sus familias. Pero ilícito. El problema es de resocialización y el problema es de fondo. Y en eso no tenemos nada programado en el país, infortunadamente. El problema es de política criminal de Estado. Vamos a hacer una pausa en La Voz del Derecho y ya regresamos. Estamos de regreso en Debates Constitucionales en La Voz del Derecho. Doctor Luis Alfonso Fajardo, usted hablaba antes de la tortura y es que esto preocupa mucho. ¿Lo que vimos realmente corresponde a tortura? Exacto. En el caso de ese centro de reclusión para jóvenes y niños? Justamente uno de los temas en los cuales he estado trabajando, y lo digo con conocimiento de primera causa, estuve trabajando en el despacho del señor viceministro de Justicia, el doctor Carlos Medina, hasta hace 15 días, y con él justamente estuvimos haciendo una gran labor, casi una cruzada, para que el Estado colombiano ratificara el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, que es el único instrumento en el contexto internacional que permitiría que expertos internacionales vengan a ver qué está sucediendo, no solamente en las cárceles de adultos, sino en los centros de reclusión de menores. ¿Por qué la problemática? El artículo 1 de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes establece de manera muy clara, dice, a los efectos de la presente convención se entenderá por el término de tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, confesión o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que se ha cometido. Entonces, el tipo penal es absolutamente claro y es el mismo que tiene nuestro Código Penal. En este caso, es totalmente fácil la calificación porque es un servidor público, no es un tercero, es un servidor público. Pero, ¿qué sucede? Que aquí nuestro querido doctor penalista sí nos puede aclarar. De más o menos la investigación que nosotros estuvimos haciendo de este libro que lo lanzamos aquí en La Voz del Derecho, si usted acuerda, doctor. Sí, claro, claro que lo tema recuerdo. Penitenciario, la investigación que hice yo sobre los derechos humanos en las cárceles, de más o menos 147 hechos
que nosotros calificábamos como tortura, la Fiscalía General de la Nación solamente en dos casos calificó como tortura y en el otro dio el tratamiento de lesiones personales. ¿Qué pasa con esos dos tipos penales? Pues ya sabemos, la Que son tortura es un totalmente delito, distintos, que claro. es un delito internacional que no tiene ninguna posibilidad. Las lesiones personales se pueden conciliar. Y entonces, ¿qué es el escenario que nos encontramos? Que es el mismo escenario que creo que en este momento están hablando con las familias de los chicos del Redentor. Y es que si el fiscal Mario Díaz, como efectivamente lo señaló, no califica este delito como tortura, vamos a tener, doctor José Gregorio y queridos oyentes de la voz del derecho y queridos colegas, un caso de lesiones personales donde van a llamar al chico y a la familia a negociar porque es un servidor de la Porque policía, es porque conciliable, y la institucionalidad de la policía a la cual nadie se quiere enfrentar. Entonces ese es el primer elemento. O sea, Es decir, en este estamos, caso, para resumir desde el punto de vista jurídico, lo que ocurre allí es que estamos desconociendo el artículo 12 de la Constitución Política y los tratados internacionales sobre el tema de la tortura, los tratos inhumanos, crueles o degradantes. Confundir las lesiones personales con cualquiera de estas formas de lesión a una persona significa ni más ni menos violar la preceptiva constitucional. Y la segunda parte, me gustaría que de la voz del derecho hiciéramos seguimiento a este caso, porque estos son los casos emblemáticos. Estos son los casos que suceden a diario por cientos en nuestras cárceles. Yo durante 3 años que llevo metido casi visitando prisiones todo este tiempo porque me he venido centrando en este tema, le puedo asegurar que este caso pasa en todos los sitios de reclusión de menores y en todos los sitios de adultos. Pero este caso visible nos permite... Como siempre, cuando los medios de comunicación Exactamente. entran, Ahí tenemos que lo estar... sabemos. Entonces, pero cuando los medios no están, no lo sabemos. porque este puede ser un caso interesante, Doc, porque si se agota la vía interna, y usted que es un amante también del derecho internacional de los derechos humanos, este podría ser un caso. En este momento, si el Estado colombiano no califica este hecho como tortura y como lesiones personales, llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es que estos son los casos que nos van a permitir, doctor, que haya unas sentencias ejemplarizantes, que la Comisión reaccione sobre un tema en el cual sobre el tema de las prisiones colombianas, la Comisión no ha querido meterse, la Comisión Interamericana. Entonces yo creo que ya va siendo hora. Y lo otro que le quería señalar, Doc, es que hace muy poco tiempo también se editaron estas cartillitas del año pasado, hace 2 años, Ajá. que son las reglas Nelson Mandela, que también hicimos muchos programas aquí, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, que a pesar que no está hecho exclusivamente para lugares de menores, señala que todos los principios pueden ser aplicables y deben ser aplicables en los sitios de reclusión de menores. Y con mayor razón. Y con muchísima mayor razón. Y señala... Porque los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y Eso señala... debería ser un mantra en Colombia. Dice, hay que separar por categorías. Los chicos que llegan por delitos, dice, de manera clara, hay que separarlos por categoría, hay que separarlos por sexo. Y usted encuentra ya en sitios de reclusión que el límite, sí están separados, pero el límite, la verdad que es bastante discreto, que a veces muy fácilmente se puede superar fácilmente. El tema de vigilancia, es que el inclusive, tema de perdón, alimentación. doctor, le hago una interpelación ahí. En el centro de reclusión de menores del Redentor inclusive hay personas mayores de 18 años que ya no deberían ni siquiera estar al interior del centro de reclusión. Son de extradación. Son personas que llegan a los 18 años y se quedan. Llegan a los 18 años y inclusive han regresado de un centro de reclusión de mayores, por decir como la Cárcel Nacional Modelo, otro centro de reclusión, Lo que pasa es porque que dicen que el delito que se cometió fue con ocasión al momento en que era menor. De edad. Entonces imagínense revolver un mayor con un menor que ya debía estar en un centro de reclusión para mayores. Pero la norma, doctor Perea, sí permite hasta los 21 años como máximo. Sí, pero tiene que haber una clasificación. Tiene que haber una clasificación. Tiene que estar separado. Porque es que yo no puedo revolver un muchacho que ha cometido 5 o 6 homicidios, que ya tiene 20 años y medio con un niño de 13 o 14 años. Se supone que están separados. Que separarlos. Pero, doctor José Gregorio, se supone que en el Centro Redentor hay 400 jóvenes hasta los 14 años están en un lugar y los adultos, que son como 56, si la memoria no me falla, están en otro lugar.
Sí, están separados. Pero Eso las aplicado. divisiones, yo que estuve en esos Claro, centros, las divisiones casi no existen sino de día. De noche, Probablemente, doctor José Gregorio y queridos colegas, Sí. es otra historia, un centro de estos. De noche es otra historia. Claro, sí. Las historias que nos contaron de niños y niñas que salían y volvían al día siguiente Es que, eran un poco ¿cómo- escabrosas cómo- miren para que aquí hacer llegamos pues a un tema de cualquier tipo de tráfico de personas o trata de personas, también puede haber involucrado Aquí ese- metiéndonos en el contexto de lo que nos concitó el día de hoy, que es el tema de los derechos. Ajá. Vemos que todo el mundo tiene derechos, pero tiene obligaciones. También. y ¿Cómo deberes, manejamos claro. un Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con la teoría de que también tiene derechos? Entonces le permitimos la creación de más de 90 sindicatos que lo hacen inviable. Pero es que Bueno, el derecho pero al ese ya sindicato, es- ese es es un que, derecho pero fundamental. claro, es un derecho Pero, fundamental. El derecho Pero a la ojo, sindicalización ojo, es hay un una derecho cosa, perdón, doctor. fundamental, sean Claro, 10, sean claro. 20, sean Pero 30, es que hay una pero si institución cumple del la Estado, normatividad, si tiene le que usted permite, derecho por ejemplo, a tener un al sindicato. IPEC que maneje un sindicato que lo hace inviable porque ya tiene 90 y pico. Tendría que haber sindicato Entonces, en el ejército, sería lo en la mismo que policía, tendría que haber en todo sindicato lado. en el ejército, Bueno, en la pero policía, ya en nos todos lados. metimos en otro tema. claro, pero es el un que tema lo de la podríamos, libertad sindical. ese lo podríamos, este otro pero a lo tema que- de los sindicatos lo podemos tratar Claro. después, pero yo les voy a interrumpir Sí. con mucha pena hacia ustedes, porque tengo al teléfono a una persona que hace ya varios minutos nos está esperando, que es Verónica Laverde, como ustedes saben, comunicadora, estudiante de Derecho de la Universidad del SINU en Bogotá, ya a punto de obtener el grado, el título de abogada, y quien tiene su propia perspectiva que me gustaría escuchar sobre este tema. Verónica, un saludo cordialísimo. Un cordial saludo a la mesa de trabajo, a los técnicos y a los oyentes de La Voz del Derecho. Bueno, claro que tengo una opinión, este caso me parece muy grave. Una vez más evidenciamos cómo se desdibuja el poder que se le otorga a la autoridad con una posición de abuso y la mentalidad que tanto hemos criticado acá en La Voz del Derecho, que es precisamente la convicción de que por las malas es que se corrige o que se logran las cosas. Claro, anteriormente estaban diciendo, los menores ahora mismo tienen una regulación especial que indica cómo se examinan bajo la óptica del Código de Infancia y Adolescencia. Claro, no pueden ser igualmente tratados por el Código Penal. Y en Claro. la práctica, la capacidad de decisión y actuaciones delictivas en cabeza de menores sí es diferente a lo que la ley dice sobre inmadurez psicológica. Y nosotros vemos muchos casos a diario, como por ejemplo los casos de los sicarios o de las bandas criminales que están conformadas justamente por menores, sacando ventaja de las condiciones normativas colombianas. Sin embargo, por más problemático que sea un menor, no podemos sacarnos de la cabeza esa protección especial que tienen los menores. Y es por eso mismo que estamos ante dos causales de agravación punitiva del tipo penal de tortura, que es por ser servidores públicos y por ser en contra de menores de edad. Claro, claro. ¿Qué pasa Eso con agrava, doctor Perea, la situación. Lo que está claro, diciendo Verónica obviamente. tiene toda la razón y ese punto tenemos que agregarlo a lo que veníamos diciendo, con Sí, toda sí, razón. absolutamente. A ver, Verónica, continúa. Claro, y como decía, esos temas que hemos tocado aquí nos redirigen necesariamente a un examen de las medidas o de las políticas públicas dirigidas a la corrección de la conducta y la resocialización, y no una represalia física y verbal que hasta para un adulto sería inaceptable. Ujú. Porque es que cuando se reprende con violencia y no con educación, y además en los centros de reclusión se ve que a la hora de la verdad son escuelas del crimen, es imposible que se configure el planteamiento mental de un joven de forma diferente. Y pues finalmente, para que los jóvenes reciban palizas e insultos por fallar, pues es mejor que los dejen en las casas donde los familiares seguramente los van a agredir igual, y no tengamos lugares con dineros públicos que supuestamente van a cambiar la vida de los jóvenes, pero hacen lo mismo que los ciudadanos de a pie. Bueno, Verónica, este programa, el de hoy, está dedicado al tema de los derechos, no solamente de los derechos fundamentales como el derecho a la integridad personal, que es precisamente el derecho que se ve vulnerado cuando hay torturas, tratos inhumanos, degradantes, cuando hay esas ofensas a la dignidad de la persona humana desde un punto de vista físico o psicológico.
sino que queremos hablar de otros derechos. Y es bueno tenerte al teléfono porque tú eres ya, estás a punto de graduarte, pero todavía te clasificamos como universitaria. Tuvimos esta semana una marcha de los universitarios, básicamente los estudiantes de universidades públicas, pero se unieron los estudiantes de varias universidades privadas, por ejemplo la Javeriana, doctora Dione, Así es, doctor creo José que el Gregorio. Externado de Colombia, Algunos estudiantes La de los Libre, Andes también. la Santo Tomás, Sí. la Santo Tomás. estaba incluso gente de los Andes. De los Andes, sí, sí, señor. fue una marcha multitudinaria que tuvo unos puntos negros por la intervención de personas violentas que yo estoy seguro de que no son estudiantes, que apedrearon las instalaciones de RCN Radio, y eso es censurable desde todo punto de vista. Pero mirando el tema global, general, ¿tú consideras, Verónica, que esta marcha sí sirvió para algo, que tuvo alguna utilidad frente al ejercicio del derecho que toda persona debe tener a la educación y frente a la actitud del Estado en cuanto al reparto de los recursos públicos para los distintos fines? ¿Está recibiendo la educación pública lo que se necesita o no? ¿O son demasiadas exigencias las que están haciendo los estudiantes en Colombia? Bueno, yo creo que tenemos que partir de que la educación es un derecho fundamental, porque nosotros como Estado Social de Derecho vamos dirigidos a la búsqueda de una garantía de una vida digna, no de cualquier vida. Y eso quiere decir que esa vía modificadora de vida debe ser global y no un privilegio como se ve actualmente con las medidas de supresión de ayudas económicas. ¿Eso en qué se traduce? Que el derecho a la educación sí puede ser global, pero la calidad y el acceso no es global actualmente. Ese es el problema el problema central. Y sí considero errado las decisiones y las medidas del Estado, porque no se puede invertir en otros temas que no se acoplan a la situación o al contexto nacional, cuando son nuestros menores o somos ya pues, mayores de edad, pero que estamos en un proceso de educación, quienes vamos a vernos afectados justamente por unos recortes o por unos incumplimientos de pago, porque es que recordemos que las marchas no solo se limitaban a programas como Serpilo Paga o a los recortes de la educación, sino al hecho de que esta es la hora que no se han cumplido con los pagos pactados en todo el tema de educación. Entonces yo sí creo que el Estado ahorita debería concentrarse un poco más en su futuro, porque aparte de la promesa del presidente actual era apostarle al futuro y a un gobierno joven, y yo ahorita creo que los jóvenes somos los más vulnerados ante las medidas que se han tomado. Bueno, gracias, Verónica. Esta opinión tuya, desde luego, pues debe dar lugar a la intervención de nuestros panelistas, de modo que doy la palabra, sin que tú cuelgues, a la doctora Dione Alexandra. De acuerdo completamente con nuestra querida Verónica sobre la necesidad de hacer de la educación un derecho de carácter universal. Hay todo un debate. Sí, y que sea efectivo, ¿no? Así es, doctor José Gregorio. Y hay un debate sobre cambiar incluso la categoría que tiene el derecho, porque recordemos que el artículo 67 de la Constitución, que es el que consagra el derecho a la educación, hace parte del capítulo de derechos económicos, sociales y culturales. Pero la Corte Constitucional, desde la sentencia T02 del año 92, de la que fue ponente el doctor Alejandro Martínez Caballero, que en paz descanse, declaró la Corte: los derechos, no importa dónde estén ubicados, dentro de qué título. Claro. Son derechos fundamentales. Y la educación, muy concretamente, a la que se refería esa sentencia, dijo la Corte con toda claridad, es un derecho fundamental. Claro, eso nos conduciría a, por ejemplo, en tutelar en muchísimos casos ese derecho legítimo que tienen los estudiantes a la educación. Y realmente el problema es muy serio, porque ¿en qué estamos en este momento? ¿Qué es lo que lleva a que los estudiantes se movilicen masivamente en las calles, tanto de universidades públicas y privadas? Por una parte, hay un déficit histórico acumulado desde el año 92, cuando se introduce la Ley 30. La Ley 30 lo que dice en su artículo 86 es que la fórmula para hacer la actualización del presupuesto que
que se destina a la educación superior es pegado al IPC, al índice de precios al consumidor, y que ese aumento anual se va a hacer basado en ese criterio, en el criterio de la inflación. Pero resulta que eso supone que los estudiantes, tanto la oferta de programas de pregrado y de posgrado, como la cantidad de estudiantes que demandan el servicio educativo se mantiene congelada en el tiempo desde el año 92. O sea, han pasado 25 años y resulta que se cuadriplicó, doctor José Gregorio, la cifra de estudiantes atendidos. Y en segundo lugar, aumentamos más o menos en unos 400 los programas de pregrado. Pero el valor adicional que se le dio a la universidad pública para atender esa cantidad, esa explosión de estudiantes y atender esa oferta de pregrado fue realmente de 1.21 billones de pesos en 25 años. Entonces, claro, por supuesto que en este momento tenemos un déficit de 3.2 billones de pesos en funcionamiento. Y ¿Como déficit? Como déficit. Respecto de 3.2 todas las billones. universidades Así públicas. Así es, sí señor. Correcto. 3.2 billones de déficit tenemos en funcionamiento y tenemos 15 billones de pesos de déficit en inversión. En inversión. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el problema? Resulta que presentaron el proyecto de presupuesto 2019. Pero el gobierno Santos. No, esto es ¿Quién presentó el proyecto histórico. de presupuesto? El proyecto lo presenta el gobierno Duque porque es el presupuesto 2019. No. 2019. Pero a ver, el proyecto de ley de presupuesto, de acuerdo con la ya se Constitución, Sí. tiene que ser presentado dentro de los 10 primeros días después del 20 de julio. Es decir, dentro de los 10 primeros días de el inicio de la Así es. legislatura, es Así decir, es. del comienzo de las actividades del Claro. Congreso. Dentro de 10 días. Eso tuvieron que prepararlo en el Ministerio de Hacienda y en Planeación del gobierno anterior. No, doctor José Sí, Gregorio, tuvo lo que ser así. Lo que porque pasa es que hay una... o es que el no. gobierno del doctor Duque ya participó en la elaboración Mire, de ese hay proyecto una de cosa presupuesto. que se llama armonización. Eso hay que establecerlo. Claro, hay una cosa que se llama la armonización presupuestal, que ocurre Sí, justamente bueno, pero en es ese otra cosa. tránsito entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Pero el proyecto de presupuesto 2019 lo presenta el gobierno Duque. Y lo que ha generado controversia Pero en este fue momento en el preparado país. en el gobierno anterior. Porque es que estábamos en el límite. 20 No. de julio se posesiona el Congreso. Sí. Dentro de los 10 primeros días tenían que presentar el proyecto. Pero el gobierno Duque hace unos ajustes y justamente a eso Bueno. me quiero referir. Ahora sí. Resulta que desde el año 2015, cuando el presidente Santos ya viene allanando el camino del acuerdo de paz con las FARC, por primera vez en la historia el presupuesto destinado a educación supera el presupuesto en defensa, en gasto militar. Eso es histórico, es la primera vez. Y eso empieza a ocurrir 2016, 2017, 2018, hasta el día de hoy. En este momento, ¿qué pasó? El gobierno Duque plantea una propuesta de aumentar el gasto en defensa en un 53% del presupuesto que se traía antes. Hace un ajuste. El aumento, exactamente, es un ajuste. Va a aumentar Sí. El gasto militar. la destinación Sí. de las partidas presupuestales para defensa. Para ¿verdad? defensa. Y ese aumento es del 53%. Y en esa medida Claro. disminuye lo de la educación. Sí. Digamos que la educación se ajusta, aumenta en Yo aquí unos... hago de abogado del diablo, doctor Perea. está aumentando, Yo quiero hacer pasa una de pregunta. 37.3 billones, que es el presupuesto actual, pasa a Yo quiero hacer una pregunta, doctora 41.5 Vianney, billones y es para la el siguiente. presupuesto 2019. Aquí Sí. estamos jugando al sofisma de distracción del bobo en Colombia. ¿Por qué razón? Si hablamos todos los días de justicia transicional y de crear leyes por el Congreso de la República, justicia transicional para pasar del conflicto armado a la paz, porque Así es. de eso se trata, De eso se trata, una claro justicia que sí. Sí, transicional. ese es el ¿Cómo sentido. pretendemos involucrarle al presupuesto nacional un incremento del 53% increíble. para la guerra? Sí. Entonces estamos hablando de un sofisma de Claro. distracción para el bobo que Y decimos, son- creemos normas de justicia transicional, pero Sí, no. sigamos agarrados en Así guerra en es. un país con un No, conflicto y las interno. normas- Y démosle presupuesto al conflicto interno Sí. más que a la educación. O sea, eso es Exactamente. absolutamente Pero es que gravísimo. además, doctor, pero- y eso desdibujaría, perdón, doctor, desde todo contexto, la legislación desde el punto de vista de transición. No, pero Claro. es que además... Eso es un sofisma de distracción para el bobo. Además, usted lo que dice tiene razón y es un tema central que tenemos que dedicar un Es programa a eso. importante mirar. Y es un tema, es el tema de
desfinanciar la justicia transicional porque no está plenamente financiada. De acuerdo. Apenas están aprobados las nóminas de personal y eso, pero no está asegurado el presupuesto para que funcione ninguna de las instituciones pero sí se está haciendo, porque es que el tema central ni siquiera es el sofisma de distracción, sino creo que hay un tema y es los tambores de guerra que nuestra ala, nuestros halcones, porque aquí también ya tenemos unos halcones en el gobierno que están clamando por una nueva guerra para que nuevamente el protagonismo, la patria y el vecino termina siendo un poco... Vamos a entrar en una guerra con Venezuela. Imagínese imagínese ese exabrupto. Sobre la base de haber apoyado, haber asistido a los Estados Unidos a apoyar la posición del presidente Trump. No, y algunas declaraciones del señor Pachito Santos. A ver, todos rechazamos la dictadura que existe en Venezuela. De acuerdo. Todos rechazamos la problemática económica, social, política, jurídica que hay en relación con la dictadura venezolana. Nadie quiere, yo por lo menos no me comprometería apoyar a Maduro, claro que no. Pero Colombia va a hacer la carne de cañón para la finalidad de que se caiga Maduro, no. Acuérdense que Estados Unidos nunca ha librado sus guerras desde su propio Pero en todo Estado. caso, ahí, siempre habrá... doctor Fajardo, viene entonces la pregunta. Si hay posibilidades de que de pronto entremos en una confrontación, que puede ser, y ojalá no vaya a ser así, todos queremos que no sea así, entonces sí hay que aumentar el presupuesto de defensa. Hay dos cosas, que yo quisiera decir antes, doctor José Gregorio. Uno es que acuérdense y acordémonos que la segunda industria más rentable del mundo después de la petrolera es la industria militar. Y la industria militar genera ingresos altísimos, pero esos ingresos nunca podrían ser posibles sin los miedos y sin la guerra. Es decir, acá acabamos de firmar... No podemos convertir la guerra en un negocio en Colombia. Pero en Colombia hay personas que se lucraron de 40 años de guerra. Claro. Por eso a la pregunta que siempre hacíamos aquí en este programa de Derechos Humanos, era un negocio. Hicimos un programa solo para eso, ¿dónde están los industriales, los comerciantes, el sector económico que se lucró de esta guerra? ¿Dónde están? Porque es que las guerras las perdemos todos, pero ojo que unas élites se ganan. Entonces, como ya las élites no tienen esa guerra interna y esos gigantescos presupuestos del Ministerio de Defensa, que eran casi como de seguridad nacional, lo cual era un contrasentido, ni siquiera tenían control fiscal, pues doctor, ahora quieren nuestros halcones orientar, ¿sí?, los tambores de guerra para decir necesitamos armarnos, y ahora con más fuerza porque acuérdense que Venezuela es la tercera potencia militar de Latinoamérica. No estamos hablando no estamos hablando de Ecuador ni de Bolivia, estamos hablando del tercer país mejor armado de América Latina, después de Brasil y México. Entonces entonces no es solamente una imprudencia. Es una imprudencia, pero también viene siendo una manera de generar una unidad interna. Usted sabe los principios de la geopolítica, desde Clausewitz hasta acá. Si usted quiere mantener la unidad interna, comience a mirar al vecino y a declararle la guerra como una posibilidad de hacerlo. Y eso es muy peligroso. Claro, eso es muy peligroso estimularlo en Maduro. Porque él lo tiene claro también. Ya viene desde hace varios meses diciendo que todos los actos que se han venido produciendo en el interior de Venezuela, que la salida de personas de Venezuela, que el posible, entre comillas, atentado, que todo es preparado entre los Estados Unidos y Colombia, y permanentemente. Ayer mismo lo dijo. Claro, doctor José que es cuestión de Colombia. En cualquier momento, es un peligro. En un acto de locura de esos que le dan a genera la guerra, Maduro, viene y nos ataca, y entonces vamos a tener que contestar. Pero es que es precisamente la justificación que se tiene partiendo del presupuesto, que las cosas hay que recibirlas de quien provienen, ¿cierto? Y si yo vivo de la guerra, pues lo que me interesa es vivir en guerra con todo el universo, precisamente para poderme financiar en justificar los gastos. Y justificar los gastos. Entonces, a eso iba, y me gustaría terminar el argumento. Hay que trabajar en pedagogía constitucional. Sí, muchísimo. Hay que trabajar muchísimo desde los medios de comunicación y desde la academia, para evitar que este tipo de situaciones se presenten. Pero es que la declaración de ayer del señor expresidente Uribe
fue contundente, que estaba llamando, decir, mire, nosotros nunca apoyaríamos una intervención externa hacia Venezuela, pero lo que sí les digo es que tiene que venir desde adentro, o sea, concitando a un golpe militar, concitando a un golpe militar, ¿no? Eso ni siquiera se puede. Eso. Es que imagínate, la Carta Democrática establece claramente que hay que buscar canales democráticos, incluso a los estados que se alejan de la democracia. Eso no lo podemos aceptar, entre otras cosas, porque la Constitución Política señala las bases de la política solidaridad latinoamericana, del dice, Estado. solidaridad latinoamericana. Pero no solamente eso, un principio básico de nuestro sistema jurídico que está en el precepto constitucional es que fundamento esencial de las relaciones internacionales de Colombia es el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Yo repito, pero es que yo no soy el presidente de la República, ¿no? O sea, no tengo capacidad decisoria. Tenemos que lanzarlo algún día. No estoy de acuerdo con el gobierno de Maduro, no estoy de acuerdo con su dictadura, no estoy de acuerdo con sus actos, no estoy de acuerdo en que voten por la ventana a una persona opositora. A un opositor. No, claro que no estoy de acuerdo, pero yo no soy el presidente de la República. El presidente tiene que tener mucho cuidado cuando habla de los temas internos de otro estado, porque ponemos en peligro al Estado colombiano. Así es. Doctora Dione. Sí, mi doctor José Gregorio, si me permite terminar el argumento de las cifras. Ese aumento del 53% de gasto en defensa son 3 billones de pesos. Justamente lo que está necesitando la educación superior para superar su crisis este año por lo menos. Precisamente de ese déficit histórico en funcionamiento. Entonces, aquí lo que tenemos que ser es muy conscientes, ¿no? O sea, nadie está diciendo que el gasto militar no sea importante. Este es un país que tiene serios problemas de seguridad y defensa nacional. Tenemos múltiples amenazas de narcotráfico, de contrabando, tenemos problemas de ciberdelito, lavado de activos, minería ilegal, tenemos tráfico de fauna silvestre, trata de personas. Y Colombia, por su ubicación geopolítica, pues es un país que tiene una serie de circunstancias complejas. Sí, claro que necesitamos fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y hacer presencia en fronteras, una presencia sólida, no solamente en términos de infraestructuras, armamentos, campamentos y demás, sino sobre todo la alianza con el aparato social, para que de verdad exista el Estado social y democrático de derecho en esas fronteras porosas. Y tenemos que saber qué va a pasar con todos los venezolanos que están llegando doctor José al Gregorio. país. Mire, hay que tomar unas decisiones. Desde luego. Doctora Dione, por eso es que hay que mirar objetivamente al interior del país, porque si aquí tenemos un problema, por ejemplo, de inflación legislativa y de populismo punitivo. Aquí todo lo importamos de países que son el deber ser, como por ejemplo de Alemania. Yo en Alemania no conozco un fletero, no conozco un escapero, no conozco un delito de secuestro, de extorsión, de nada, pero es que aquí tenemos un país que tiene toda la sierra, selva de agua, y lo único que produce muchas veces es alianzas de narcotráfico y de generación del delito. No, y eso hay que mirarlo objetivamente, porque lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto. Hay que mirar el presupuesto que tengan las fuerzas militares para efectivizar la prevención de la continuación del delito y evitar los actos de repetición de la continuación del delito. Mire, doctor José Gregorio, le aseguro que si nosotros entrevistamos de manera, digamos, aquí en el programa a nuestros generales, a nuestros coroneles, de pronto al aire no podrán, porque ellos tienen una debida obediencia al poder civil. No pueden eso. Los que están en ejercicio ellos están sujetos a la José obediencia Gregorio, debida. le puedo asegurar que hay muchísimas consideraciones y cuestionamientos sobre esto al interior de las fuerzas. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que buena parte de este presupuesto se va a destinar a compra de misiles antiaéreos. Entonces, cuando nosotros hablamos de misiles antiaéreos, resulta que esto tiene unas connotaciones. Imaginen ustedes que nosotros entramos en una situación de guerra. Misiles antiaéreos. No, imagínense, en este momento no hay. No, pero por eso se justifican los 3 billones para la adquisición de los misiles antiaéreos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros entramos en una confrontación con nuestro país hermano de Venezuela, con el que compartimos esa frontera de 2.220 kilómetros, una historia en común, una lengua común. Si nosotros nos vamos a La Guajira, a norte de Santander, a Arauca, vamos a encontrar que las familias son binacionales.
que era además Venezuela nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos de Norteamérica, hasta antes de la crisis que vino con el régimen chavista y luego con Maduro. Entonces, imaginen ustedes entrar en una guerra abierta, doctor José Gregorio, Sí, no, el desplazamiento, o sea, si hoy estamos atendiendo la emergencia humanitaria, esta diáspora de 1 millón de venezolanos aquí en Colombia, imagínense ustedes en guerra. Entonces, No, pues, la situación de el desplazamiento, la muerte, el colapso de nuestro sistema de salud, porque ¿quién atiende esa situación tanto en frontera como en las ciudades principales? Esto no tiene lógica, pero lo que dice el doctor Fajardo tiene mucho sentido, la realpolitik, la política del realismo. Cuando usted tenga problemas internos que no pueda resolver, busque un enemigo externo y satanícelo lo máximo que pueda para que esos nacionalismos, esos pseudonacionalismos, esos sentimientos patrióticos falsos que son tan peligrosos salgan a flote, y resulta que nosotros nos desviamos de los verdaderos temas de ocupación nacional. El problema de la universidad pública, doctor José Gregorio, Venezuela, exactamente, que no nos ese es el corresponde. debate en el que no estamos. nos corresponde, no es que nos solidaricemos con Maduro, No, para nada. para nada. Pero no. es que no tenemos No nos tampoco, corresponde. no nos corresponde Acuérdate, entrar doctor. a resolverle el problema a Venezuela Interno político, de su porque, sistema porque político hay y de su respeto, sociedad, de su nación. Hay respeto a la autodeterminación de los pueblos. Yo quería y eso retomar- tiene que ser así, doctor Yo quería Fajardo. retomar un poquito el tema de la educación en este sentido. Es que, bueno, yo soy beneficiario de 6 universidades públicas. Yo soy el producto de 2 universidades públicas nacionales y 4 internacionales. O sea que Pero también soy ha un estado con producto las universidades y he sido privadas docente de que lo universidades quieren privadas que me quieren mucho. Gracias, Como doctor dice José el doctor Gregorio. Pero el tema es que ya hay una falsa creencia de que la universidad pública es gratuita. Estamos mirando más o menos de 16 universidades públicas y la matrícula oscila entre 1.700.000 y 7 y 8 millones de pesos. Ojo. En una universidad pública. En una universidad pública. Usted puede preguntar a cualquier colega, a cualquier amigo que tenga a sus hijos estudiando en la universidad pública y están pagando recibos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos. Entonces estamos partiendo de un supuesto totalmente falso. Hay que volver la universidad pública gratuita porque no es gratuita. Y hay que volverla, y ese es el No primer es reto. gratuito. No es gratuito. Y es que precisamente de hecho, esa es la la esencia doctora de la Dolly, universidad pública, que sea exactamente, gratuita. la doctora Dolly, que era la rectora, que ahora me gusta mucho verla encabezando las marchas de los estudiantes por la 26, decía, es que nosotros ya no estamos recibiendo el 100% de los recursos del Estado, sino solamente el 60%, y el 40% nos toca a nosotros por autogestión, por convenios, por contratos, por consultorías, lo cual está implicando que la labor docente, mire, parte importante de la labor docente de la Universidad Nacional se está yendo en consultorías para diferentes empresas del Estado y particulares. Entonces, esa autogestión que llama el gobierno está sacrificando una parte importante de sus docentes que están desvinculados de la parte académica. Conozco muchos colegas y que lo están supliendo. Y en el caso de la Nacional es totalmente verificable con profesores de cátedra, con profesores medio tiempo, que no tienen las calidades de los docentes que están en este momento haciendo grandes consultorías. Entonces, ese primer punto, de que no Pero es que con hay que eso- pero con refinanciarlo. eso, Luis, resulta hay que con eso financian el 45% de las Claro, actividades de la claro, universidad pública. claro. A Con punta ese- de esa a punta consultoría. de esas consultorías, y de esas contratas y tal. asesorías demás. Entonces, lo primero Si que no hay- Si no hay se que- hace, colapsan. Claro, entonces algo que la sea primera muy tarea cansado. realmente del movimiento estudiantil y nosotros los docentes, porque en eso me incluyo yo me incluyo en eso, es realmente avanzar hacia una educación pública, laica y gratuita. Yo lo de laico sé que tengo inconvenientes, pero lo de gratuito, Además, lo de los gratuitos Bueno, la educación laica está prevista en la Constitución. tiene que ser pública. Entonces, tiene esa que es la ser respetuosa de la libertad de cultos, y la diversidad pero de cultos. tienen que respetarnos también a los que profesamos la religión. tiene que ser. Entonces, el primer punto es realmente volver a la universidad pública. Y el segundo aspecto, creo que eso es central, y es la manera en que ha venido creciendo de manera interesante los estudiantes de educación pública. Y esto tiene que ver con un reto. Las universidades privadas, a las cuales queremos mucho y respetamos mucho, también están viendo que cada vez la universidad pública está teniendo cobertura importante para las personas que pueden acceder a la educación pública. Claro. Y a nivel de posgrados, que es otro de los temas que no hemos tocado, desde una especialización hasta un doctorado, están generando para muchas universidades más recursos que el mismo pregrado.
que el mismo pregrado. Claro. ¿Y quiénes son los que Claro. realmente llegan a una especialización, a una maestría, a un doctorado? Es sorprendente, doctor José Gregorio, que en Colombia un doctorado pueda costar 60, 70 millones de pesos cuando en Argentina, en Brasil, en España vale $1.500, $2.000 un doctorado. O sea, ¿quiénes son los que están? Y- Entonces volvemos y- nuevamente pero- al problema condenando de a la las gente élites. toda una vida de las familias Perdónenme, para pagar se nos esas va a acabar deudas. el tiempo, pero lo que yo sí quisiera decir, porque no podemos desconocer tampoco, la importancia que ha tenido en Colombia la educación privada. Claro que sí, doctor. Es decir, lo que no ha hecho el Estado, lo han hecho las universidades privadas, universidades como la Javeriana, como el Rosario, como el Externado de Colombia. Hasta las más humildes. Sí, cumplen la un papel Universidad en las Santo regiones. Tomás, la Universidad Santo Tomás, etcétera, son instituciones que le han aportado al país. Ahora, lo que pasa es que en este momento la situación de la universidad pública, según las cifras a las que se refería la doctora Dione, Está en es cuidados una situación intensivos. muy complicada. Cuidados Y intensivos. entonces el Estado tiene la obligación para que los derechos sean efectivos, y es el tema de los derechos el que estamos tratando hoy, el Estado tiene la obligación de tomar unas determinaciones. Escuché a la señora ministra de Educación en la mañana del día en que tuvo lugar la marcha y no le entendí. Francamente, creo que el gobierno en esta materia está improvisando Sí. y hay que ver qué vamos a hacer hacia el futuro, pero decirlo con claridad. Porque ella habló de 500 500.000 millones, doctor. millones, José Gregorio. pero Sí. entonces eso, Que son ¿de mil- dónde va a salir? ¿Está en el No, no, presupuesto? No, ya está la edición, ya está ya en el ajustó. Sí, está la presupuesto. reserva Ya está. presupuestal. O sea, ¿Y alcanza? No, No, alcanza, todo doctor, totalmente que son insuficiente. 3.2 billones solo para funcionamiento. Pero también hay que pensar en un tema, es el siguiente, que independientemente de los problemas que tiene actualmente la academia, desde el punto de vista de la academia particular, privada y de la academia pública, es la calidad académica que se presta. La calidad. Porque es que el problema no es ese, el problema es que hemos convertido a la academia en un cliente. Y Ahora el son estudiante, clientes. el estudiante es un cliente y Son tiene la clientes, razón. son Entonces no hay clientes. exigencia académica porque el niño puede hacer lo que quiera, hay Ese que pasarlo y tema- no se le puede ese exigir. tema es largo. Y entonces Bueno, ese es otro contexto que nos daña la academia Se y nos nos daña, acabó el nos daña tiempo. contexto. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Verónica, muchas gracias a ti también. Verónica. Bueno, un saludo a todos. Bueno, gracias, Verónica. Un saludo a nuestros oyentes y también a los que nos siguen en estos videos de La Voz del Derecho. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, doctor, muy amable. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad.